¿Me pasás vos las diapos Sí, entonces? vos avísame y yo voy pasando. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tercer taller, que es herramientas judiciales para la denuncia y defensa judicial de las mujeres migrantes y refugiadas que atraviesan situaciones de violencia. Vamos con la otra diapositiva. Algunos de los temas o las herramientas específicas que vamos a tratar en este taller es los centros de acceso a la justicia, las agencias territoriales de acceso a la justicia como Atajo, patrocinio jurídico gratuito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, patrocinio jurídico gratuito en la ciudad lo puse dos veces, en Ciudad de Buenos Aires, perdón. Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. Esos serían las herramientas específicas que vamos a tratar. Pero antes de empezar a hablar sobre estas herramientas específicas, yo me empecé a preguntar en la medida que iba preparando el taller, ¿qué es el acceso a la justicia? ¿Qué se nos ocurre cuando empezamos a pensar, independientemente del lugar en donde estemos, de la provincia, del país, en el que estemos? Cuando uno habla de justicia, ¿qué entiende? ¿O qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando habla de justicia? Que uno va a encontrar defensa, o sea, un apoyo de parte de, como vos decís, ¿no? ¿Verdad? Redundancia de la justicia para poder Ujú. arreglar un problema que tenemos. Sí. Sí, bueno, la justicia tiene como acepciones bastante amplias, ¿no? Y hablar de justicia en un sentido amplio o amplísimo es hablar del acceso a este, es referirnos a un derecho fundamental en el que nos atraviesa por el hecho de ser personas, que nos va a permitir como seres humanos hacer valer nuestros derechos de forma justa y equitativa ante la ley. Esto quiere decir que no tiene que ser discriminatorio por el sexo, por la raza, por la edad, por la religión, por la nacionalidad o el origen de la nacionalidad. ¿Sí? Esto en un sentido muy amplio. Ahora vamos a bajar este concepto a lo que nos dice específicamente Argentina. En Argentina, el acceso a la justicia es una expresión que puede tener varios significados. Darle a cada uno lo justo, darle lo que a uno le corresponda por derecho. Sí, hay un montón de significados de lo que es justicia y de lo que es acceso a la justicia. Lo que entiende la legislación argentina, que es un derecho para todos los habitantes. Y así lo contempla, digamos, en la Constitución Nacional. El acceso a la justicia es una forma también de fortalecer la administración de esta justicia, que le llegue a cada uno de los habitantes de Argentina su pedacito de justicia, como diría, ¿no? O los mecanismos para que puedan acceder a ella. Y esto también va a fortalecer lo que es la democracia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es el acceso a la justicia para personas migrantes? Ya habíamos dicho que era justicia, que es acceso a la justicia para Argentina, y ahora nosotras como mujeres tenemos que saber qué es el acceso a la justicia para personas migrantes. Y antes de hablar de mujeres, vamos a hablar de migrantes, ¿sí? Entonces, vamos por la otra diapositiva. El derecho argentino entiende que migrar es un derecho humano que está protegido por la Constitución Nacional y por los diversos tratados internacionales. La Constitución Nacional es la ley suprema, es la más importante del país porque de ahí van a salir todos los demás derechos. El pa- eh, todos los demás derechos. Y lo que establece la Constitución son derechos fundamentales para las personas que habitan el suelo argentino, así como lo pregona el preámbulo. Y cuando marco habitan, quiero hacer referencia de que la Constitución no habla de nacionalidad, origen de la nacionalidad, ¿sí? Habla de las personas que están, por la razón que sea, en Argentina. La legislación argentina sostiene que una persona migrante, por el principio de igualdad que está en la Constitución, tiene iguales derechos a ser tratada en iguales consideraciones y con respeto, con el mismo respeto que merecen ser tratadas las demás, ¿sí? Sin embargo, nosotras como mujeres
atravesamos situaciones de violencia, de discriminación, que es violencia, por cuestiones de racismo o de xenofobia. Esta discriminación se ve reforzada por los discursos discriminatorios y la repetición de viejas prácticas que gracias a políticas y gracias al trabajo en conjunto están cambiando. En Argentina, migrar no es un delito y nadie puede ser discriminado por el hecho de ser migrante. Vamos con la otra diapositiva. Específicamente me quise concentrar en esta clase para hablar de cuestiones de violencia. ¿Qué pasa con las mujeres trabajadoras migrantes? ¿Sí? ¿Qué pasa con estas intersecciones de las que hablábamos la primera clase, del hecho de ser mujer, del hecho de ser migrante y del hecho de pertenecer a una clase social determinada? Las mujeres migrantes encuentran más dificultades y son frecuentemente discriminadas por su doble condición, el hecho de ser mujeres y el hecho de ser migrantes. Ahora bien, el acceso a la justicia de trabajadoras domésticas migrantes lo vamos a trasladar a lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, como datos de color, vamos a decir que la ciudad autónoma de Buenos Aires es la ciudad latinoamericana que tiene mayor trabajo doméstico, tiene mayor trabajo doméstico migrante, y en su mayoría lo es realizado por mujeres. A pesar de que en el 2003 y en el 2013 hubieron algunas modificaciones normativas que mejoran los derechos de estas personas, el acceso a la justicia laboral, que es en lo que nos vamos a centrar en lo que queda de mi presentación, sigue siendo un tema que se habla poco. Bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, compañeras, ¿cuáles creen ustedes que son los principales obstáculos de las trabajadoras domésticas migrantes al momento de acceder a la justicia en Argentina? La El- documentación. Bien, la y la lengua documentación, también. la lengua, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? El nerviosismo que adquiere cualquier persona cuando va a ser entrevistada en una situación así, por el mismo hecho que ya va con esa dolencia de ser victimizada en el trabajo, de ser violentada y presentarse en un ente donde no conoce a nadie, le da un resquemor, un temor, y eso peor si su lengua nativa predomina más en la persona. Eso es como su mismo estado de nerviosismo y falta de confianza hace que la persona no se pueda expresar, y muchas veces por todos esos temas se deja estar y se deja avasallar en sus derechos. Es muy importante acompañar estas situaciones. Sí, sí, por supuesto que sí, compañera. Bueno, para comenzar a hablar de estos obstáculos de las trabajadoras domésticas migrantes, es necesario eh, poder mencionar cuál es el marco jurídico que tenemos ahora, ¿sí? Como mujeres y como migrantes y trabajadoras. Por un lado, tenemos la Ley de Migraciones, que es la 25.871, que es una ley relativamente tiene sus años, pero para nosotros es nueva porque es como que ha venido a modificar un montón de cuestiones normativas que se vienen aún repitiendo en la actualidad, ¿sí? También tenemos la ley 26.844, que es el de régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares, que es la ley específica para las empleadas domésticas, como se les solía llamar. Eh, Anteriormente a esto teníamos una ley de migraciones que era una ley que se dictó en el gobierno de facto, que realmente, digamos, como que cercenaba algunos derechos de las personas migrantes.
teníamos una ley de contrato de trabajo general que de alguna manera contemplaba y discriminaba a las trabajadoras domésticas porque entendía que era una situación particular y privada en el ámbito, digamos, de lo que es un hogar, que son las casas de familia. O sea, estas dos leyes, tanto la ley de contrato para personal de casas particulares como la ley de migraciones, nos dan otra mirada sobre el migrante y sobre las trabajadoras de casas particulares. La entrada en vigencia de la ley de migraciones en el 2004, como ya había mencionado, empieza a modificar diferentes escenarios. Algunas mujeres, por ejemplo, en Cava y en el AMBA, accedieron al documento nacional de identidad, que se puede decir que con la ley anterior estaba, digamos, como este espacio, o sea, hacerle el documento al proveedor del hogar. Quién salía a trabajar de casa y quién tenía que regularizar su situación laboral generalmente era el varón, porque muchas veces cuando las mujeres prestaban trabajos en casas particulares no les exigían el DNI, porque tampoco las registraban. ¿Sí? Entonces, si vamos a la otra diapositiva, bueno, tramitar el DNI para las migrantes es el primer acercamiento que tenemos a las instituciones del Estado. El DNI nos va a permitir ingresar en las cuentas nacionales de retribución de los recursos del Estado. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a hacer visibles a las mujeres, ¿sí? Nos va a permitir ingresar a la educación, a los hospitales públicos, solicitar subsidios como la asignación universal por hijo, aunque para las personas migrantes tenemos que cumplir ciertas condiciones, como ya lo habíamos mencionado la clase pasada. El documento de identidad o el DNI se va a convertir en un elemento vital para solicitar el cumplimiento de los derechos ante un juez, por lo que claramente es la ventanilla, como dice acá, la ventanilla para la justicia. Es el primer acercamiento o el primer obstáculo que tenemos que saltar para poder acceder a la justicia. Ahora bien, tenemos un régimen especial de contrato de trabajo para las empleadas de casas particulares, que es la ley 26.844. Una vez que las trabajadoras domésticas tuvieron el acceso al reconocimiento de algunos de sus derechos como migrantes, con el DNI, tienen que lidiar con un marco legal sobre los servicios domésticos que recortaba los derechos, tanto para las extranjeras como para las locales, ¿sí? Esta ley lo que viene a hacer es acercarles derechos y garantías que antes no estaban reconocidas para ninguna de las personas que prestaban este tipo de servicio. Si vamos a la otra diapositiva. Con esta ley se les reconoce a las mujeres trabajadoras de casas particulares la licencia por maternidad, la jornada diaria de 8 horas, el reconocimiento del pago de horas extras, licencia por enfermedad, el seguro de riesgos de trabajo, que ahora es obligatorio, la posibilidad de jubilarse, entre otros derechos. Bien. La consolidación de esta ley sobre el trabajo en casas particulares trajo muchas preguntas sobre la tenencia efectiva de los derechos laborales. No sé si alguna vez les pasó, si hay personas que trabajan en casas particulares, que no se les respetaban las licencias. O, por ejemplo, cuando los patrones se iban de vacaciones, no se les pagaban las vacaciones a la empleada. O se cuestionaba si les correspondía o no el aguinaldo. No sé si les ha pasado. Que son, Muchas veces, sí, compañera, muchas veces ha pasado que uno trabajando en relaciones en casa de familia, estabas obviamente en negro, y ellos te hacían creer que no te correspondía, pero si por ley todo lo que le corresponde a las compañeras que están registradas, también tienen todos los derechos a cobrar aguinaldo, vacaciones, ¿no? Y eso hacerle entender al empleador, ya no hay patrones, hay empleadores. muy bien, es así. Es así. Bueno,
esta información que nos acaba de dar Rosa, digamos, es el primer obstáculo que tenemos que sortear las mujeres a la hora de hacer efectivos nuestros derechos, ¿no? La información, ¿sí? También tenemos que considerar que las mujeres estamos atravesados por la condición, como ya lo había dicho antes, lo voy a repetir quizás varias veces más en el transcurso de la exposición, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser extranjera y por el hecho de ser pobre, ¿sí? En cuanto a en cuanto al acceso efectivo de la justicia, antes de entrar a sortear los diferentes obstáculos formales de las mujeres migrantes en cualquier ámbito judicial, debemos superar también obstáculos internos que no están contemplados en ninguna parte de la normativa. Y estas son valoraciones personales, cuestiones subjetivas, ¿no? Y la primera cuestión con la que nos vamos a topar a la hora de acceder a la justicia como tal es el vínculo afectivo. Como ya habíamos mencionado en un principio, la relación del empleador con el empleado en una casa, en un ámbito familiar, no es el mismo que el que puede tener un operario de una fábrica, que el que puede tener a lo mejor una secretaria de una empresa. Existe un vínculo afectivo por la cercanía de la relación laboral, ¿no es cierto? Y esto se va a constituir en el primer obstáculo que va a tener que sortear la trabajadora al momento de iniciar una demanda judicial, ¿sí? Bien, además las trabajadoras domésticas migrantes, para acceder a la justicia, deberían percibirse, y esto ya lo voy a explicar, como acreedoras de derechos, percibir que están transitando una situación que es injusta y es contraria a ley, sentirse ofendidas o agraviadas y pensar que su reclamo puede llegar a ser escuchado y resuelto por la justicia. Y otro con lo que peleamos, creo que todas las mujeres, es el tener el tiempo y las ganas para informarse y activar estos mecanismos de justicia. ¿Qué pasa con el hecho de percibirme como acreedora de derechos? ¿Sí? Recién la corrección que me hacía la compañera Rosa, es cierto, ya no existen patrones. Es empleador y empleada, ¿sí? Y en el cual hay un contrato de trabajo, el cual se debe respetar, ¿sí? Y desde ese lugar nos tendríamos que parar las mujeres que difícilmente eh, difícilmente el empleador les reconozca esa calidad de trabajadora sujeta de derechos, ¿sí? Entonces, ese es el primer obstáculo, el obstáculo interno. Soy trabajadora y me estoy parando frente a mi empleador reclamando lo que por derecho me corresponde, ¿sí? Percibir que estoy transitando una situación injusta, que tengo la necesidad de que mi empleador me agarre a portazos cuando yo estoy limpiando en su casa, tengo que tolerar que me escriba a cualquier hora de la noche para reclamarme o para decirme que ya estoy grande y que me olvido de las cosas, o que me reclame que me enfermé o que mis hijos se enfermaron, ¿sí? Eso es sentirme agraviada y ofendida por esas situaciones que se dan también es pararnos desde un lugar, desde sujetos de derechos, ¿sí? Y la otra es pensar de que cuando vamos a activar los distintos mecanismos de la justicia, estos van a ser escuchados y van a ser respondidos de manera eficaz, ¿sí? Y la otra es el tener el tiempo y las ganas para informarnos o buscar los distintos mecanismos para llegar a nuestro objetivo. Vamos con la otra diapositiva. También nos encontramos con obstáculos simbólicos. Y en cuanto a estos obstáculos simbólicos, voy a mencionar 4, yo sé que son mucho más. Es la desconfianza en la justicia, la desconfianza en los abogados, la distancia de clases sociales con los funcionarios del tribunal y el abismo entre quien emite y recibe el mensaje. En cuanto a la desconfianza en la justicia, es consecuencia de muchos años o históricamente de la vulneración de derechos, ¿no? Entonces, una mujer migrante piensa que cuando va a ir a la justicia no va a ser escuchada. O si va a ser escuchada, la justicia va a actuar más a favor del empleador
que de mi mujer trabajadora inmigrante. Entonces, eso es uno de los obstáculos también simbólicos. No quiere decir que en los hechos funcione así, ¿sí? Es algo que venimos trayendo, digamos, de legislaciones que amparaban ese tipo de prácticas. Tengo un caso para contarles, que si me dan un permiso, no sé cómo estoy con el tiempo, Ángela. Bueno, creo que bien. Estamos con tiempo y me gustaría que además también en esta participen las compañeras. De verdad que su voz, yo sé que ustedes tienen, sabemos que el tema de violencia es muy, digamos, inquietante para algunas, pero en realidad es muy delicado, que si ustedes no comparten algunos testimonios que tengan de sus sindicatos, es porque claramente guardan ese respeto a la intimidad y a la ética que se maneja dentro de sus asociaciones, igual que lo que pasa con Amunra. Pero a veces quizás es importante poner algunos ejemplos que ayuden a hacer un pequeño protocolo, ¿no? Que es como esos pasos a seguir, esos ejemplos claros que nos dejan los conceptos claros, porque a veces uno escucha un concepto, es decir, el significado de una palabra y no entiende mucho, pero cuando uno lo ve ejemplificado en eso que trae mi compañera para que yo la pueda ayudar, ahí es cuando. Entonces, gracias, Lisset, y también nos gusta que nos compartan ahí en el chat si quieren que yo les lea, y también los que están compartiendo sus cosas. Ahora les voy a leer porque mientras hablaba Lisset, habían compañeras que nos compartían en el chat justo acerca de esto que estás hablando, ¿no? 90 días de licencia por maternidad no pagas, por ejemplo, ¿no? Que son otros tipos de violencia. Y también comparte, por eso va en todos los ámbitos de trabajo. Los empleadores no deben escribir ni llamar fuera del horario laboral. Entonces, exacto, ahí estamos también, exacto, compartiendo las compañeras. Sigue, compañera Lisset, y estás con tiempo. Bien, bueno, el caso que les quería compartir, la verdad que a mí me pareció que abarcó muchas de las aristas en las que quería tratar hoy. Y es el caso de una mujer peruana de casa, o sea, trabajadora de casa particular de 58 años de edad, que en el 2014, no hace mucho, solicitó por primera vez su sueldo anual complementario, lo que se conoce como aguinaldo. Y tuvo la respuesta por parte de la empleadora: me voy a asesorar a ver si te corresponde. O sea, muchas creo que les ha pasado, incluyendo mi mamá, que ella es empleada de casa particular, a lo que Doris le contesta: yo ya me asesoré y sí me corresponde. Al día siguiente, su empleadora fue al Tribunal de Trabajo de Casas Particulares y logró que se confeccionara un contrato laboral por solo 4 meses, o sea, que se renueve cada 4 meses. ¿Y esto por qué? Porque la empleadora de Doris salía 2 veces de vacaciones, a fin de año y en la mitad del año, ¿sí? Logra que le confeccionen este tipo de contrato que, si bien estaba regulado, si bien era legal, era totalmente injusto. ¿Por qué? Porque la dejaba Doris durante 2 veces al año sin ingresos, porque no le pagaba durante el tiempo que ella estaba de vacaciones, y digamos como que ella tenía que retomar la relación laboral cuando su empleadora volviera a su lugar de residencia, ¿no? Ahí podemos ver que muchas veces las mujeres se encuentran con este tipo de prácticas, ya sea del boca en boca o porque le pasa una situación particular, y la justicia, en lugar de ampararlas y respaldarlas, es como que actúan con afinidad para el empleador, ¿sí? Entonces, de ahí proviene, digamos, estas prácticas de desconfianza en cuanto a la justicia como tal, como trabajadora, como mujer y como migrante. ¿Sí? Después, otro de los obstáculos simbólicos es la desconfianza en los abogados. No sé por qué, Mariana, tenemos ese, ese tilde de que no confían en los abogados. Y también me parece que responde a estas situaciones, ¿no?, históricas que se han venido repitiendo y que se refuerzan en el hecho de que los abogados arreglan con el empleador por un dinero extra y no representan al trabajador como lo deberían hacer, ¿sí?
Lo cierto es que en el ámbito laboral, a lo mejor, salvo que la empleadora, digo, salvo que la trabajadora conozca que hay distintos sindicatos que las pueden representar, hay distintos lugares en los que la pueden asesorar de manera gratuita y que encuentren abogados comprometidos con sus causas, muchas veces no activan ningún mecanismo judicial porque no confían en la justicia y no confían en el abogado que en definitiva les va a llevar la causa, ¿sí? También otro de los obstáculos simbólicos es la distancia de la clase social con los funcionarios del tribunal. No sé si alguna de las compañeras acá se ha podido acercar. Eh, Ahí me figura como que levantaron la mano, Ángela. Si querés, evacuamos las dudas y seguimos. Creo que habían quedado de la vez pasada, ¿no, compañeras? No sé si, bueno, creo que hay una No, nueva que es Ana Rosa, ya no había yo lo participado. levanté, lo levanté. Sí, y Carmen, Sí, lo ahí levanté está en Carmen el también, primero, Carmen también. pero es como que no se dieron cuenta porque quería hacer un aporte cuando planteó la compañera si era violencia ese trato. Y entonces yo a esa compañera y a todas las compañeras quiero transmitirle esto. Violencia es, compañera, todo aquel acto que te hace sentir un resquemor, un temor, un susto, un nerviosismo, porque nadie tenemos que estar expuesto según la voluntad de aquel que nos está dando trabajo, jugar por nuestras emociones. Desde ahí nosotros tenemos que plantarnos y decir, disculpe, señor, yo estoy trabajando y necesito trabajar tranquila, o plantarse, porque ¿qué pasa? Que lastimosamente tenemos que venimos corriendo de diferentes circunstancias de nuestros países. Yo soy de Paraguay y bueno, no tenemos el derecho, el patriarcado es muy fuerte y ya venimos con como ese respeto exagerado hacia el hombre, o como que uno ya viene de ese sometimiento de la cual algunos empleadores se aprovechan de que uno siente esa timidez o temor y no se planta ante las personas. Pero en ese caso hay que buscar desde dónde podemos plantarnos, porque nuestra psiquis tenemos que cuidar, porque eso a la larga nos da esa violencia emocional, hace un trastorno a nuestra psiquis y no hay trabajo que te pueda garantizar de que se pueda, ¿cómo se puede decir?, curar esas situaciones. Eso es lo que quería decir al principio. A todo esto que estás diciendo se suma también esto del temor y no confianza en el abogado y todo eso. También está el temor que si se sabe que yo denuncié a un patrón, a un empleador, no voy a conseguir más trabajo. Sí. Es más, hay compañera de textil que hoy por hoy se está buscando hacer justicia porque murieron varios compañeros en un incendio y una sola mujer lo lleva adelante para hacer justicia. Y todos los demás que salvaron su vida lo acompaña desde lejos y que no se sepa que yo estoy en esta lucha. O sea que lastimosamente no se puede pedir justicia por el temor a no volver a conseguir trabajo. Esos son los que nos desfavorecen en estas situaciones como para poder exigir justicia en diferentes casos. Bien. Sí, tenés mucha razón, Carmen, que el tema de la violencia simbólica está tan naturalizado y se puede ejercer con tanta libertad, incluso con personas con las que no tenemos un lazo sexoafectivo, digamos, que no necesariamente tiene que ser en un vínculo emocional como es el esposo, como es el novio, sino que también en estos lugares no domésticos. O sea, que una persona por el hecho de ser o la persona que puede pagarte un sueldo o ser del otro sexo tiene la libertad de poder tener conductas agresivas, psicológicas, simbólicas, físicas incluso, a la hora de generar estos ámbitos de violencia.
Así que totalmente de acuerdo con vos. Y lo importante de esto, Carmen, es que uno se va dando cuenta. Y la verdad que me encantó escucharte porque uno va diciendo, esto no está bien, esto es violencia. Y ya poder identificarlo, reconocerlo, es un gran paso, ¿sí? Y poder replicarlo también, ¿sí? Poder hacerles ver a nuestras compañeras, a nuestras vecinas, a nuestras amigas, de que cuáles son, identificar estas situaciones de violencia, que no solamente son el golpe, el grito, sino que están diversificadas en un montón de modalidades. Así que bueno, muchísimas gracias por el aporte, Carmen. Y con relación a lo otro, sí, es una práctica, digamos, también que se genere ese temor en las mujeres, en las trabajadoras, que si los denuncian o que si activan una demanda, van a quedar en un registro de trabajadoras denunciantes y no van a poder volver a conseguir trabajo. Eso también es algo que se escucha. Bien. Bueno, si no hay otra consulta o otro aporte más, Hay manos levantadas. Rosa Poma, está levantada tu mano, querida, y a ver, vamos a seguir buscando. Yo les pido disculpas porque a veces en la torpeza digital no miro a ciencia cierta todas las manitas levantadas, así que perdón porque la verdad que el aporte de la compañera me, me levanto a aplaudirla. No tengo más, pero Rosa, si quieres, Melanie, mira, ahí me apareció. Melanie también está esperando su participación. Hola, hola Melanie, saludos a Jujuy. muchas gracias. Les mando un saludo, un abrazo grande, hermanas. Y la verdad, esta parte de información y capacitación para poder orientar como orientadoras legales es una herramienta muy grande. Mi consulta era hace un rato que hablabas antes de esta situación del espacio laboral, te hablaba por la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres migrantes. Te comento como algo personal que también pasa porque estoy en frontera y me toca tropezarme con compañeras que sufren este mismo problema. Cuando los hijos son, ponele, hablamos de mi nacionalidad, soy boliviana, ponele, mi hija tiene dos hijas argentinas y solamente está reconociendo de dar un aporte porque estaban muy interesante la continuación, así que justo que podemos dar el aporte lo hago. Iba a consultarte, ponele que mi hija tiene dos hijas que han nacido acá en la Argentina. El padre solamente reconoce a una y no a la otra. Y va a Bolivia y sufre violencia, la bebé que es argentina en Bolivia. En Bolivia vulneran sus derechos. ¿Puede la Argentina reclamarla a la bebé para retornar a la Argentina porque el padre no le quiere firmar el retorno? ¿Cómo podemos nosotros en estos casos poder ayudar a las mamás que tienen una hija acá y está con la otra allá para que puedan reunirse como familia? ¿Cómo nosotros desde nuestro espacio podemos ayudar a estas compañeras? Porque son cosas que a veces saltamos solamente a las que viven aquí, pero no nos damos cuenta que nosotros como mujeres dentro de la violencia no podemos solucionar estos temas. Y ya que estamos acá, quiero aprovechar y que también me sirva como herramienta, porque saben que mi trabajo está más por el tema legal, con las que yo hago el acompañamiento, pero hay cosas que se me escapan de la mano. Podemos acceder a un derecho de reclamo a los niños argentinos porque nacen acá y la residencia la tiene acá la madre y el padre la tiene en Bolivia y a una forma de castigo limita y quiere retener a una y reclamar a la otra para hacerla retornar a Bolivia. ¿Cómo podemos actuar en esos casos? Bien. Melanie, lo que te propongo es lo siguiente. Siento que la consulta merece un tratamiento un poco más amplio, entonces lo que yo te propongo es que terminemos la clase y después abordamos esta situación particular con Mariana. Si lo podemos hacer dentro del horario del taller, genial, y si no, lo seguimos de manera particular. Si te parece bien, Melanie. Está Bien, bien, queda pendiente. bien. Bueno, Eh, el segundo, eh, ¿sí? Dice, igual puedes darle como una pequeña respuesta, muy pequeña, y definir ahí en qué momento es violencia, por qué.
y que Bien, de lo que hemos hablado se puede aplicar. Por favor, así las bien. compañeras que están, ellas pueden hacerse una idea por si tienen algún caso en particular parecido, por lo Lo, menos. lo primero que estaríamos, Mariana, ayúdame si por ahí me falta alguna cuestión, estaríamos hablando de lo que es una violencia vicaria, que es el hecho de maltratar a los hijos para hacerle daño a la mamá. Tendríamos que valorar si se trata de una cuestión particular. Primero, por un lado, eso. Por otro lado, estamos hablando de niños, ¿sí? Que tienen un régimen internacional específico. Desde Argentina, la pregunta concreta que me quedó de Melanie, sí, pueden traer a la niña que es argentina a que viva acá o en Jujuy, donde están con su mamá. Sí se puede hacer. Hay que hacer mecanismos de reunificación familiar. Tendríamos que ver el caso en concreto de que no existan, digamos, impedimentos económicos, morales, legales, para que esta niña pueda vivir con la mamá acá en Argentina. ¿Sí? Pero estaríamos hablando, digamos, del interés superior del niño y de la reunificación familiar. Pero sí se puede abordar ese tema y activar los mecanismos también. Otra cuestión, que digo esto y cierro, eh, es no siempre el papá es el único autorizado para poder firmar para que el hijo de una persona salga del país, ¿sí? Lo puede hacer un juez de paz, lo podemos pedir judicialmente, entonces existen otros mecanismos a lo mejor un poco más tediosos para que estas situaciones se puedan dar, ¿sí? Y un amparo al consulado, creo también. Por siendo Argentina, creo que les puede Sí, amparar el consulado. sí. Sí, pero se tendría que activar, digamos, como que todo un mecanismo judicial y en algún momento intervienen los consulados, ¿sí? Los consulados o las embajadas. Bueno, si después, Melanie, ¿te parece? Lo abordamos a más profundidad. Bien, bueno, seguimos con el tercer obstáculo simbólico en cuanto al acceso a la justicia para trabajadoras mujeres migrantes, y es la distancia de clases sociales con los funcionarios del tribunal. Muchas veces vamos a tribunales, y a mí me ha pasado, no sé, Mariana, vos cuando hemos empezado nuestros inicios en el camino del litigio, que vas a barandilla y muchas veces pensás que la persona que está del otro lado va a saber a lo mejor asesorarte mejor sobre las cuestiones que se tratan en el tribunal, y muchas veces no es así. Imagínense si a profesionales del derecho nos pasa esta situación, ¿qué pasa con una trabajadora migrante que va a una barandilla, quiere plantear su situación jurídica y te topas con una persona del otro lado que a lo mejor es cierto, está trabajando y recibe todos los días situaciones así, pero uno va conmovida por la situación que está atravesando, estas situaciones de afecto con los empleadores, el hecho de pararme y reconocerme y estar ahí, que si tengo, no tengo derechos, y ponerme frente a una persona que pareciera que tiene más empatía con el empleador que conmigo. Entonces también es un obstáculo simbólico, ¿no? Y el otro, el cuarto obstáculo simbólico, es el abismo entre quien emite el mensaje y quien lo recibe. Y también, digamos, va direccionado a estos funcionarios judiciales. Una de las cuestiones que nombraba la compañera al principio del taller era la cuestión de cómo uno se expresa, de que si predomina más su lengua originaria que el castellano, ¿no? Si todo lo que yo quiero decir a lo mejor son cuestiones privadas, son cuestiones muy personales, lo puedo hacer en un ámbito público, digamos, en el cual no voy a estar sola, sino que van a estar otras personas, y la persona que me va a recibir el mensaje tenga empatía o entienda los modismos que yo manejo o las situaciones que yo manejo, se los pueda llegar a entender. Entonces, eso también se constituye un obstáculo simbólico a la hora de acceder a la justicia o a la hora de presentar un reclamo o una demanda judicial, y en este caso sería laboral. Después encontramos los obstáculos materiales, ¿sí? Y uno de los primeros obstáculos materiales, no sé si les ha pasado, compañeras, que
que nos encontramos con personas que comparten el oficio y les cuentan, mirá, me despidieron, me pagaron, porque pasó esta situación, porque pasó esta otra, y nosotros nos damos cuenta que hemos transitado situaciones similares. Entonces decimos, a mí también me correspondía. O sea, trabajé un año, un caso particular les cuento, una chica boliviana queda embarazada, le hace partícipe de esta situación a su empleadora y su empleadora le dice que no le puede pagar, que la tiene, que cuando pueda volver a pagarle la va a llamar. Entonces la mantiene con promesas. Me hace una consulta, yo le digo, ¿está bien? Para mí, a primera vista, la estaba despidiendo por el hecho de que estaba embarazada. Y no le requería reconocer ningún tipo de indemnización, ni aguinaldos, ni sueldo anual complementario, ni nada. ¿Sí? Pasó el tiempo y me la vuelvo a encontrar. Y me dice, Liz, me gustaría que iniciemos el reclamo. Y yo le digo, ¿cuándo fue que te despidió? Y me dice, no, allá por el 2020, pongámosle. Y ya habían pasado los 2 años. En materia laboral y en de seguridad social se contemplan los plazos de prescripción. La prescripción es un instituto jurídico mediante el cual una persona puede adquirir o puede perder derechos. En materia laboral se pierden derechos, porque si una trabajadora no reclama una situación jurídica durante 2 años, después no lo puede hacer, ¿sí? Y eso es un obstáculo material que muchas veces por desinformación, desconocimiento, temor a esto de que la pongan en un lugar de que no va a poder conseguir trabajo, de que mi empleador era muy buena conmigo, por eso no la quería denunciar. Entonces hacen que el plazo del tiempo les haga perder un derecho que en algún momento era exigible. ¿Sí? Otro obstáculo material es la ubicación geográfica, el dinero y el tiempo. Y esto a lo mejor constituye a la hora de reclamar uno de los obstáculos más importantes para nosotras, mujeres, que no necesariamente nos dedicamos al trabajo, sino que también somos amas de casa, tenemos hijos, tenemos que ayudar a nuestros hijos con el colegio, tenemos que ocuparnos de los quehaceres de la casa, si tenemos mascotas, ocuparnos de las mascotas. Entonces, muchas veces trasladarnos a un lugar para que me brinden información, esperar el tiempo que haya que esperar o acomodarnos a los horarios de estas instituciones, nos llevan, digamos, a perder tiempo y a perder dinero. Más aún si la mujer, el único sostén que tiene para alimentar a sus hijos y a su familia es su trabajo. Entonces, muchas veces el tiempo, no disponer de tiempo y no disponer de dinero también constituye, digamos, un obstáculo a la hora de acceder a la justicia. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Les ha quedado algo que no les haya terminado de cerrar? ¿Algo en lo que sea necesario profundizar? Bueno, entonces a modo de conclusión, podemos decir que la condición migratoria, el género y la clase social... Ahí Rosa había levantado la mano, no sé si le quedó levantada de antes pero me apareció el cartel que Rosa había levantado la mano. Ah, Rosa. Sí, sí, quería hacer una pequeña acotación nada más. Esto pasa también, me parece a mí, por falta de desconocimiento de las compañeras. A mí me ha pasado. Yo antes no conocía nada de leyes, nada de cosas, no conocía ni el sindicato. Pagué piso mucho tiempo, casi en extranjera, hace 30 años que estoy acá. Ahora en el sindicato he aprendido mucho y a la vez voy transmitiendo a través de WhatsApp y por falta de desconocimiento llegan al sindicato compañeras y dicen, yo no sabía que tenía que pagar diferencia de aporte para poder jubilarme, yo no sabía que me correspondía esto porque estaba en negro. Me parece que falta difusión y por falta de desconocimiento caemos en esto, sobre todo los migrantes, por el temor que vos decís, ¿no? Eso no me quería contar. Muy bien, gracias, Rosa. Bueno, si no queda ningún aporte más, lo que podemos decir a modo de conclusión es que la condición migratoria, el género
y la clase social van a suponer un obstáculo a la hora de acceder a la justicia. Los elementos mencionados en el transcurso de mi exposición han sido solamente algunos de los muchos que seguramente existen, ¿no? Una de las razones estas van a ser una de las razones por la cual es necesario, desde mi punto de vista, que se deba complejizar un poco más el concepto de acceso a la justicia. Complejizar el concepto de acceso a la justicia y no el acceso a la justicia. Vamos a la otra diapositiva. Para un acceso pleno a la justicia, no va a bastar solamente con acceder a una ventanilla para judicializar una situación. Ya vimos que para llegar a ese lugar hay que transitar un montón de otras cosas más, ¿sí? Desde tomar el colectivo para ir a tribunales, desde considerarme como sujeto de derechos y demás, ¿sí? Sino que es necesario tener en cuenta una dimensión cultural, económica, política de la justicia que considere siempre que los aspectos de género, de nacionalidad y de condición social, ¿sí? Sin considerar estos aspectos, difícilmente se puede hablar de un acceso pleno a la justicia para mujeres que no pueden invertir tiempo y dinero para acceder a un reclamo de sus derechos, no se conozcan y si no se reconozcan como sujetas de derechos laborales y puedan comprender que los lazos afectivos con sus empleadores son lazos que están condicionados a una relación laboral. Bueno, compañeras, ese es el aporte que tengo para esta clase. Muchas gracias. Sí, Díaz, Ana Rosa, no sé, levantaste la mano, no sé si la tenías de antes o es de ahora. Y Hilary. Este, la verdad que levanté la mano en varias oportunidades, pero al ver que ya las exposiciones de las compañeras que estaban opinando eran largas, la bajé nuevamente. Pero yo creo que acá también tenemos que tener en cuenta que uno de los problemas más graves que tiene la trabajadora de casas particular en la Argentina es que nuestras situaciones de denuncias laborales son primero, no son judicializadas, son tratadas en un juzgado laboral que se encuentra dentro de las secretarías propias de trabajo, de los ministerios. O sea que el juez, para poder resolver todas nuestras denuncias laborales, son los mismos empleados que están designados por la Comisión de Trabajo. O sea que eso también es una barrera muy grande que tenemos, porque no accedemos directamente a la justicia, sino que estamos sujetas a la resolución de un empleado del Ministerio de Trabajo, que es algo que también hay que resolver, porque no es justo que un empleado se haga cargo de la resolución de un tema laboral cuando tendría que ser tratado a través de la justicia y de un juez que sea del designado legalmente y no por un empleado. Nosotros acá en Salta tenemos no sé si en favor o en contra, porque la verdad que muchas veces nos ha fallado, una área en donde se especializa en el asesoramiento de las trabajadoras de casas particular y también tenemos el sector del juzgado de denuncias laborales con respecto a las trabajadoras de casas particulares. Y se ha logrado hacer, no llegar a esa instancia, sino usar la mediación para como un paso, y no tener que alargar tanto el proceso, ya que como usted dijo, prescriben las causas que uno presenta, entonces ahí perdemos derechos. Entonces lo que hemos nosotros optado acá en Salta por hacer es aconsejarles a cada trabajadora que realiza una denuncia laboral, es tratar de hacer la mediación para poder resolver de mutuo acuerdo, todas las denuncias que nosotros vamos haciendo. Pero como les repito, acá nosotros tenemos esa barrera principalmente en donde no accedemos directamente a un juzgado laboral, sino que entramos a una secretaría o un ministerio de trabajo en donde es resuelto en primera instancia dentro de las puertas del ministerio y no a través de la justicia laboral.
Sí, a lo que me parece que hacer referencia siempre es como que a estos principios, ¿no? De lo que es la justicia se maneja en torno a los principios de economía procesal, de la resolución alternativa a, a- a los conflictos antes de judicializar. ¿Sí? Los procesos judiciales muchas veces son largos, son tediosos, requieren de la conclusión y la apertura de etapas, entonces muchas qué sé yo, capaz que la trabajadora en este momento necesite su indemnización porque es el sostén que le va a permitir mantenerse mientras encuentra trabajo y no cuando un juicio termine, que puede ser de acá 1 año, de acá 2 años, de acá 3 años. Las etapas, digamos, previas, judiciales previas, son obligatorias en todos los ámbitos. Y es esto también, es la posibilidad de llegar de común acuerdo a una solución, ¿sí? Por ejemplo, una indemnización. Mi empleadora me debe 100.000. Me propone, mira, Liz, te pago 80.000, te lo pago en una sola vez y de acá a 15 días. Pierdo 20.000. Puedo decir que sí acepto o puedo decir que no acepto. O sea, no es un lugar en el que voy a estar obligada a aceptar. ¿Sí? O puede ser que mi empleadora me diga, te debo 100.000, te lo pago en 10 cuotas o en 12 cuotas de 2.000 pesos cada una, o no sé. Entonces puedo decir, no, me voy a juicio, que entre esperar que me cumpla la obligación y la resolución de un juez, a lo mejor me favorece la resolución judicial. ¿Sí? Con relación a la prescripción, como les había dicho, es un instituto del derecho que nos permite eh, o sea, incorporar derechos o perderlos. Pero es como un instituto complejo, no es que funciona por el simple hecho. Si una persona me despiden hoy, 2023, y yo en el 2027 voy a hacer la primera denuncia o el primer acercamiento a la justicia, me van a decir, señora, eso ya prescribió porque tiene 2 años. ¿Sí? Pero si yo 2023 me despiden hoy y de acá a 1 año, en 2024, mando una carta a documento, eso interrumpe el curso de la prescripción. Presento la demanda, eso interrumpe el curso de la prescripción. ¿Sí? El no hacer absolutamente nada, quedarme en mi casa, me despidieron, no me pagaron nada y quedarme en casa sin hacer nada y esperar que transcurran 2 años desde el momento en que me despidieron, va a hacer que yo pierda el derecho laboral. Pero si al mes o a los 2 meses presento una carta de documento pidiendo la reincorporación, pidiendo que se me asignen tareas, eso interrumpe el curso de la prescripción, ¿sí? No es que opera, aunque yo esté en juicio, pasan 2 años y se terminó el juicio porque transcurrió el tiempo. No es así. No sé si fui clara en esto de la prescripción. Sí, sí, entendí. Muy clara, muy clara. Yo entendí perfecto y creo que a la compañera también le ha quedado claro en lo que explicaste sobre el asunto de ir a una negociación a la hora del despido, que Perfecto. generalmente se va al Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo. A lo mejor ella lo interpretó como que avasallaban sus derechos, pero no siempre hay que llegar a juicio, como vos excelentemente lo explicaste. Así que no, yo al menos a mí me ha quedado muy claro. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, ¿alguna duda más, algo para aportar? Si no, ya le damos el paso a la compañera Mariana, que nos va a hablar sobre los mecanismos específicos para acceder a la justicia. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches ya. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Sí, como decía la compañera Lisette, un poco lo que preparé para este encuentro es distintos mecanismos de acceso a la justicia. En relación a quiénes nos van a poder dar ese apoyo profesional, qué instituciones van a poder brindar un abogado gratuito que a mí me pueda representar en casos de violencia. Porque un poco este taller estaba pensado para casos de violencia. Todos los aportes en relación al derecho laboral tienen también mucha incidencia, como comentaba Liz,
que se centró ella, pero yo me voy un poco a referir más a las situaciones de violencia, no obstante que en ámbitos laborales es uno de los ámbitos donde más se dan a veces las situaciones de violencia, porque tenemos esta relación desigual de poder entre el empleador o la parte empleadora y la parte trabajadora. Entonces, las leyes en general son protectorias para los trabajadores porque entienden que sea esa relación desigual de poder que se manifiesta mucho más fuertemente en relación a las mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, nos atraviesa tanto la cuestión de clase, en esa relación desigual de poder, como también la cuestión de género. Entonces, ahí el aporte de Elise en relación a lo que puede llegar a generar violencia laboral me encantó a mí, me pareció más que efectivo. Yo les preparé también un PowerPoint para ir viendo distintas instituciones que van a tener esta prestación de este servicio de acceso a la justicia en relación a poder proveer el acceso o bien a un abogado o hacer el enlace directo con el Poder Judicial y que de esa manera un juez pueda dictar alguna medida protectoria para la mujer. Yo ahora les voy a pasar acá el compartir pantalla. Ahí va, ¿no? ¿Se ve ahí? ¿Sí? Bien. El primer instituto que vamos a ver, en realidad lo tomé como primero porque acá en la ciudad de Buenos Aires es uno de los principales, fue creado, digamos, no hace tanto, ahí les pongo el enlace de referencia, es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene esta particularidad la oficina que trabaja las 24 horas. Entonces ustedes se pueden dirigir día domingo, día sábado, digamos, en horario laboral, en horario no laboral, en algún momento en el que pudieron tal vez dejar su domicilio y andan por el centro, bueno, se acercan, está en la zona de tribunales. La particularidad que tiene es la rapidez en la respuesta. Yo ahora acá les traigo algunos datos así como para entender cómo fue creada. Fue creada en 2006 por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es nuestro tribunal superior. Trata de facilitar el acceso a la justicia a las personas que están afectadas por hechos de violencia doméstica, ¿sí? Acá sí una distinción, nosotros tenemos dos leyes que regulan todas las cuestiones relativas a la violencia. Una es la ley de violencia doméstica y otra es la ley de violencia contra la mujer, que es un poco la que estuvimos viendo. Son situaciones con alguna particularidad que pueden llegar a tener distintas soluciones, pero en general varias de las modalidades de violencia que estuvimos viendo también van a ser tomadas por esta Oficina de Violencia Doméstica. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte trabaja de una manera interdisciplinaria, ya les decía, las 24 horas, todos los días, y esta interdisciplinariedad se va a manifestar en que los profesionales que van a atender a la persona, a la mujer que va a denunciar algún caso de violencia, van a tratar no solo de tomar el caso y derivarla para que un juez le pueda solucionar la situación, sino también de brindarle cierta contención para que la persona, por un lado, pueda animarse a contar todo lo que le está sucediendo, pero también para poder encuadrar un poco mejor cuáles son las posibles vías de acción para tomar, sean administrativas o sean judiciales. Ay, esperen que me pase de Filmina, perdón. Bien, entonces, atiende casos por violencia doméstica en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. No obstante, yo después un par de filminas más adelante les voy a pasar ciertos enlaces que tienen, no en todas las provincias, pero sí en algunas como para poder trabajar conjuntamente. El trámite se va a iniciar en persona en la oficina de la OBD, que se encuentra acá en el microcentro, en la zona de tribunales, en la Valle 1250. ¿Qué es esto de la atención interdisciplinaria? Es un equipo de profesionales, tanto del derecho como psicólogos y trabajadores, trabajadoras sociales que van a recibir el caso y van a tratar de encuadrarlo en la mejor situación que pueda resolver la problemática que trae la mujer. Se le va a realizar, si es un caso de violencia física, una revisación médica a la mujer para poder dar cuenta justamente de las lesiones, el tipo de lesiones que tiene y si es necesario iniciar un expediente penal o una denuncia penal
a raíz del delito que se puede haber cometido. Se va a evaluar en un plazo de 2 horas, por eso les digo la inmediatez. En 2 horas el equipo va a realizar un acta y va a evaluar la situación de riesgo en la que se encuentra esa mujer, ¿sí? Con esa situación de riesgo se le va a comunicar generalmente al juez y va a ser el juez el que va a poder tomar determinadas medidas, ¿sí? Entonces, ¿quién puede hacer esa denuncia por violencia doméstica? Puede ser la propia víctima, la propia mujer, o cualquier otra persona que haya tenido conocimiento del hecho de violencia y quiera informar a alguna autoridad, o cualquier otra persona que conozca la situación y quiera denunciar. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene la OBD? Que al ser un organismo de la propia Corte Suprema, permite que se pueda adoptar una decisión judicial en un plazo bastante breve, ¿sí? Una vez que el equipo interdisciplinario recibe el relato de la persona, se elabora ese informe y se le comunica al juez para que tome entonces la decisión más conveniente. ¿Cuáles son las medidas que puede tomar el juez en el marco de actuación de la OBD? Una vez que al juez le llega este informe de riesgo y se inicia este proceso judicial que tiene la característica de ser rápido, porque lo que se trata de lograr es, en esta inmediatez, la protección casi inmediata de la mujer. Bueno, la primera va a ser este cese de actos de perturbación o de intimidación. ¿Para qué me sirve que un juez ordene el cese de estos actos? Bueno, para evitar que el agresor siga hostigando o acosando a la víctima por cualquier medio de comunicación que encuentre. Sí, sea personal, por supuesto, pero también por teléfono, mensajes, redes sociales, a través de otras personas, etc. La segunda de las medidas, que es una de las más comunes, es esta prohibición de acercamiento. El agresor entonces puede, respecto a la víctima de los lugares de residencia, se le puede prohibir al agresor que frecuente o que concurra a cualquiera de los lugares en los que la mujer desarrolla sus relaciones diarias, o sea, su lugar de trabajo, su lugar de estudio, el club, el gimnasio, cualquiera de los lugares en los cuales la mujer se desarrolle, bueno, se le va a notificar a todos estos lugares que el agresor no puede acercarse. Muchas veces es complementado esta medida con el conocido botón antipánico, ¿sí? Ese botón antipánico que acá en Cava lo otorga la policía de la ciudad, pero tenemos otros tipos de mecanismos en los cuales se otorga por otras instituciones. Hay 2 tipos de estos botones, uno fijo, que queda en el domicilio de la víctima, y otro móvil, que va a tener un geolocalizador. Después también vamos a tener la medida de exclusión del domicilio. Esta medida también es bastante común, va a ordenar la exclusión del agresor de la residencia común, ¿sí? O si es la mujer la que ha tenido que salir del domicilio por algún tipo de agresión, va a ordenar que la mujer pueda retornar al domicilio, ¿sí? Y que quede excluida la parte agresora, digamos, el agresor. Estas medidas, porque esto también es importante, muchas veces algunos de los casos lo que mencionan es, bueno, pero él es el titular del inmueble, él es el dueño del inmueble, ¿cómo se va a ir él del inmueble? ¿No? Una duda que suele surgir. Bueno, no importa, digamos, en cualquiera de estos casos las medidas proceden más allá de quién es el titular del inmueble y deben ser complementadas con una orden de prohibición de acercamiento, ¿sí? Son justamente las medidas que son adecuadas para los casos en los que el agresor vive en el mismo domicilio que la víctima y ésta no desea o no puede cambiar su lugar de residencia, ¿sí? Después vamos a tener algunas medidas para proteger determinados bienes. Si el agresor retiene documentación de la mujer, efectos personales, bienes de la víctima, se le puede pedir al juez una orden de restitución inmediata y que la fuerza pública, la policía, acompañe a la mujer al domicilio para retirarlo. En este caso siempre hay que evaluar si es conveniente que la mujer ingrese a retirar esos bienes, esos efectos personales, o si lo tiene que hacer directamente la policía sin su participación. Eso de acuerdo al riesgo que represente el rescate de estos efectos personales. También otra de las Buenas medidas... tardes, ¿puedo hacerte una consulta? Sí, claro, cómo no.
Sí, la siguiente consulta es cuando el agresor es el padre hacia Sí, una menor, hacia un menor. ¿Por qué se lo, entre paréntesis, ¿no? Sí, o se lo obliga a que si la persona esta, el agresor, ha cumplido con una cierta cantidad de exigencias que pide, se lo vuelve a tener o sea, se le permite tener contacto con el padre? sí, Porque no hay, o ahí sea, porque hay una ley que lo ampara, eso no lo sé. en realidad lo que tenemos en nuestra legislación es también el derecho del niño a mantener el vínculo con ambos Ah, progenitores, a menos que sea un riesgo, ¿sí? Para la seguridad o la integridad del propio niño, niña. Entonces, sí, desde ese lugar es que se trata de revincular a a los menores, a los niños con la parte agresora. Desde mi opinión, si tenemos una persona violenta que ha atentado contra la integridad de de la madre, sí. no hay forma de que esa persona, digamos, no, Ah, de alguna manera indirecta no haya sido agresivo también con los niños, ¿sí? Porque sí. si los niños vivenciaron esa situación, bueno, esto es dañino para su integridad psicológica. Pero No, la idea es que el derecho del niño de mantener la figura paterna, el lazo con la figura paterna. claro, tenemos testimonios y sabemos todas que han habido denuncias, las víctimas han vuelto a tener contacto con el agresor y después tristemente ha sido el desenlace peor que lo que estaban viendo, que muchas veces el femicidio ha dado lugar a los femicidios, ha dado lugar a que las víctimas ya no estén. Entonces, ahí no hay o sea, no hay una ley donde uno pueda cortar con la persona que es agresora, no. En el caso de los padres y en el caso de, por ejemplo, el marido. No, exacto. Tenemos medidas, sí, para excluirlo o para que en el caso que sea un riesgo para la integridad de los niños, también impedir el Sí. contacto, Ah, ¿sí? bien, Sí, sí, las bien, bien. herramientas existen. Lo que sí, Existe. muchas veces los tribunales en esta idea de que el niño pueda mantener el vínculo con su progenitor, digamos, bueno, escuchan al niño, evalúan si hay riesgo, lo cual es sumamente a veces peligroso porque Sí, una de las, digamos, estos femicidios llamados vinculados, ¿no? Que son asesinatos de los niños para mm, castigar a la mujer. Digamos, es sí, bastante común. Y esto también sucede porque se permite que el agresor tenga contacto con esos niños. Entonces son exactamente. situaciones, sí, Sí, sí. Son situaciones sí, que habría que rever desde algún lugar siempre que hablemos de proteger a la mujer y a los hijos de la violencia del agresor. Sí, por supuesto. Sí. bien. Era esa la consulta. Muchas gracias. No, no, por favor. No sé si hay alguna consulta o comentario más. Solo Bien. que es muy triste Sí, cuando verdaderamente no se ve al niño, porque hay situaciones donde los niños es una tortura que vaya con el padre. Lo expresan, lloran, se patalean, no quieren ir y la madre está obligada a mandarle con el padre. Son situaciones verdaderamente desgarradoras, pero sí. suele suceder. Suele suceder, ahí sí es necesario siempre que el niño pueda expresar esa disconformidad frente al juez. ¿Sí? Nosotros tenemos tanto la Convención de los Derechos del Niño como la ley, bueno, la 26061, que es la de protección de niños, niñas y adolescentes, garantiza el derecho del niño a ser oído. Y ese derecho al niño a ser oído va a ser de acuerdo a su capacidad, esa capacidad progresiva que contiene, digamos, la ley. Entonces, puede ser que un niño de 5 años, aunque nos parezca que es pequeño, pueda expresarle con claridad al juez que no quiere tener contacto con el padre. Y esto el juez lo tiene que saber, ¿sí? Entonces, siempre, sí, claro, siempre que sean estas situaciones es importante, bueno, solicitar una audiencia con el juez para que el juez escuche al niño. No quedarse a veces con esa orden que ha dado el juez en determinado momento, bajo ciertas circunstancias, porque muchas veces las circunstancias cambian. La persona se vuelve más agresiva, la persona utiliza a los niños como rehenes para castigar a la madre por tal o cual conducta,
Y todo eso el juez debe saberlo, debe conocerlo para poder modificar esa decisión que tomó y que le dio lugar a ese contacto entre los niños y el agresor. Sí, pero son situaciones más que delicadas, por supuesto. Sí, sí, sí. Y se resuelve muchas veces caso a caso, ¿no? Como que a veces no tenemos una regularidad o una homogeneidad, digamos, no se tratan todos los casos de la misma manera. Sí, sí. Bueno, entonces estábamos en estas medidas sobre los bienes, digamos, la posibilidad de solicitarle al juez que ordene entonces ingresar al domicilio para poder rescatar estos bienes, documentos, efectos personales, herramientas de trabajo muchas veces de las mujeres que han sido retenidas por el agresor. También tenemos medidas de seguridad en el domicilio. Esto que implica que el juez va a poder ordenar que haya una consigna policial en el domicilio de la víctima. Solo se ordena esta medida en casos en los que hay un alto riesgo para la integridad tanto de la mujer como de su grupo familiar, durante el tiempo mínimo necesario para neutralizar ese riesgo. ¿Por qué? Porque se supone, o las autoridades judiciales suponen que tener una consigna policial en la puerta afecta de alguna manera el desarrollo de las actividades diarias de la víctima y la obliga a restringir sus desplazamientos o su concurrencia a lugares para estar protegida. Entonces, se trata de que se pueda resolver lo antes posible la situación para no tener esa consigna policial todo el tiempo en su domicilio. Después tenemos hogares de protección integral. La propia ley de violencia, la 26485, que Liz en el primer encuentro les resumió, prevé la creación de distintas instancias de tránsito para albergue de mujeres que padecen violencia, siempre que la permanencia en su domicilio afecte o haya una amenaza a la afectación de su integridad física, psicológica, sexual o también a la de su grupo familiar. Estos dispositivos se denominan estos hogares de protección integral. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se articula su ingreso a través de la Dirección General de la Mujer del Ministerio de Desarrollo y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es el único organismo acá en Cava que le puede dar ingreso a las mujeres a este tipo de centros, de hogares de protección integral. También, más que importante, el juez puede ordenar ciertas medidas sobre armas de fuego. ¿En qué pueden consistir estas medidas? La prohibición de compra y de tenencia de armas. Y si ya tiene un arma en su poder el agresor, el secuestro de la que estuviera en poder del agresor. Estas son medidas de protección indispensables para los casos de agresores que tienen armas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entiende que es una situación de altísimo riesgo para la mujer. Es un agresor que lleva adelante conductas violentas hacia la mujer y que además se encuentra armado con la alta tasa de femicidios que tenemos en nuestro país. Es una solución que a veces no se conoce y las mujeres viven con miedo justamente porque la persona que es su agresora y que es de su entorno íntimo está armada. Bueno, esta es una medida que se puede solicitar. Después van a tener también medidas sobre los niños, ¿sí? Niños o adolescentes. Se puede solicitar al juzgado, al juez, que le ordene al denunciado, al agresor, abstenerse de interferir de cualquier manera en el ejercicio de la guarda, crianza, educación de los hijos. Esto es un poco lo que consultaba la compañera hace un ratito. Este tipo de medida se solicitan en los casos en que la violencia doméstica afecte a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? También se puede solicitar la suspensión del régimen de visitas si lo hubiere. Por último, también se puede solicitar que el juez otorgue algún tipo de asistencia médica o psicológica, ¿sí? En los casos en que la víctima o también el agresor necesiten algún tratamiento médico o psicológico para superar las secuelas de la violencia o prevenir la reiteración en los actos de violencia, se puede solicitar y el juez va a otorgar este tipo de asistencia, que por supuesto es gratuita, ¿no? Porque es brindada en el marco del accionar judicial. ¿Hasta acá alguna duda?
o pregunta o comentario, o no sé si la conocían, la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica. Yo he tenido comentarios a favor y en contra de cómo actúa la oficina, pero no sé si alguna tuvo la oportunidad de llevar algún tipo de denuncia ante la oficina. Pregunta, Sí, ¿esa oficina de la OVE solamente está en Buenos Aires? solamente está en Buenos Aires y solamente atiende casos de domicilios en Buenos Aires, pero ahora les voy a pasar porque articula mucho con algunas instituciones en determinadas provincias que son poquitas, ¿sí? No son muchas, pero tal vez en alguna de las provincias que ustedes residen pueden tener alguna oficina. ¿Córdoba? Ya ¿En le, Córdoba capital? ya me fijo. Ahora en un par de filminas está, yo creo que Córdoba justo no está, ¿eh? A ver, Sí. Pero bueno, la idea es poder seguir avanzando, ¿no? Pero sí, estamos en algunos casos, nos quedamos cortos. Bien, después vamos a tener la OBD, también va a recibir denuncias por el delito de trata de personas. ¿Se acuerdan que en el primer encuentro estuvimos charlando acerca de qué es la trata de personas y determinadas situaciones que implican trata de personas? Bueno, la OBD también se le otorgó competencia para que reciba esas denuncias. Yo acá les puse como un repasito acerca del concepto de qué es la trata de personas. Es la captación de una persona con fin de explotación sexual, explotación de la prostitución, ¿sí? Se entiende explotación sexual cuando se promueve, facilita o comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de servicio sexual ajeno. Comienza con la captación, reclutamiento, traslado de la persona, recibimiento, acogimiento y posterior explotación, que pueden ser llevadas a cabo por una persona o por distintas. Siempre recuerden que el consentimiento, en el caso de trata de personas, el consentimiento de la víctima no impide hacer la denuncia, justamente porque se trata de un delito, ¿sí? ¿Qué situaciones se pueden denunciar? Bueno, ante cualquier hecho que indique que una persona es explotada sexualmente por otra, se puede hacer la denuncia ante la OBD sin ningún tipo de requisito, ¿eh? Siempre teniendo en cuenta que, bueno, una vez que tenemos esa sospecha, es importante hacer la denuncia lo antes posible porque, bueno, porque justamente estas redes de trata muchas veces, bueno, se van moviendo, no tenemos a veces la forma de poder atraparlos, engancharlos justamente al momento de la denuncia si dejamos pasar mucho tiempo. Acá tenemos estos centros que funcionan en La Pampa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Salta, Tucumán, ¿sí? Sí, son estas las provincias que tienen, esto después se lo circulamos, así que no se preocupen que ahí van a tener todos los datos. Sí, en La Pampa tenemos uno, en Santiago tenemos en sede Capital, sede Frías, sede Termas de Río Hondo, sede Añatuya, en Santa Cruz sede Río Gallegos, Caleta Olivia, en Salta sede Capital, Polo Integral de las Mujeres, que me imagino que también es Capital, Distrito Metán, sede Tartagal, en Tucumán Centro Judicial Capital, Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, ¿sí? Bien, así que bueno, eso en relación entonces a la OBD. Después lo que sí vamos a tener es otro tipo María, de... Sí, sí, perdón. perdóname, te voy a leer acá unas participaciones que hay en el Sí, chat. porque como estoy con pantalla completa no las veo, gracias. No, por favor. Hilary Álvarez nos comparte, al agresor lo pueden obligar a recibir atención psicológica. Esto no sé si lo dice como afirmación o como pregunta, pero igual lo leo para que pueda ser resaltado. Y Sí, luego también, ¿sí? Bueno, al agresor se lo puede obligar a recibir atención, sí, sí, claro. y luego Elizabeth Acosta comparte que en su localidad está la Oficina de Violencias de Género. Tendríamos que saber en qué localidad está y la compañera Elizabeth Acosta. Muy buena. Es una pregunta, dice Hilary. ¿Al agresor lo pueden obligar a recibir atención psicológica? Sí, lo pueden obligar a recibir atención psicológica, sí, sí, sí. Después, lo que es importante es realizar, porque esto, digamos, todas estas medidas son en el marco de un proceso judicial. Entonces es importante contar con un abogado que les pueda hacer el seguimiento, abogado o abogada, por supuesto, que les pueda hacer el seguimiento, que se pueda
digamos, pedir informes acerca de, bueno, si la persona agresora ha modificado o no sus rasgos violentos, estar como muy atentos ahí porque a los jueces muchas veces se les pasan cosas, ¿sí? No están con el ojo, digamos, encima, y que quien debe hacer el seguimiento muchas veces de esas actuaciones judiciales es la propia víctima con su representación, con su abogado, como para, bueno, poder entender si realmente esa persona ha modificado algún tipo de rasgo violento, si necesita más tratamiento, oponerse en el caso que el juez ordene determinado acercamiento, decir, bueno, no, dar las razones, digamos, estar como encima de ese expediente. Y esto, levanto lo que había comentado la compañera Liz, muchas veces es engorroso para la víctima. Es todo un trabajo poder estar encima de un expediente cuando no tenemos los medios, cuando vivimos lejos de la sede judicial. Digamos, todo esto hace muchas veces que el control de esas actuaciones judiciales no lo podemos llevar a cabo y que muchas veces lo que dice el juez nos parezca injusto o desubicado, ¿no? Como decir, bueno, no entendió nada el juez de de la problemática que le llevamos para que resuelva. Tiene a veces mucho que ver con, bueno, la cantidad de expedientes que manejan y a veces también el poco compromiso, como decía Liz, la poca empatía de los funcionarios judiciales en relación a las problemáticas que se les llevan a conocimiento. Es importante estar encima del expediente. Esto como modo, ¿no?, de reflexión en Podría relación a estas comentar, dificultades simbólicas que mencionaba Liz. Sí, perdón. no sé si puedo comentar una situación que justamente se da en estos casos de violencia de doméstica, eh, que pasó el tiempo de la denuncia hasta que ejecutaron el tema de que se tenía que presentar la pareja, como que hubo una modificación eh, de, de trato, digamos, donde ya se separaron, ella queda arriba, el señor abajo. Uy, se me apaga el celular. Voy a cambiar la computadora, perdón, No, no hay problema. ya me cambio. Ahí la esperamos a Carmen. Compañera Hola, Carmen, ¿se volvió? ay, Bueno, yo sí, Hilary, mientras Carmen vuelve. Son sí, consultas, viste que siempre pueden surgir, siempre está la repregunta de lo mismo, lo sé, porque nosotros cuando acompañamos muchas veces nos hacen esta misma pregunta. Si la persona vuelve, hay una reconquista en medio de la demanda, todo esto, la demanda no cae por sí sola, no se archiva. Me parece algo importante de que las personas lo sepan, esto es así, ¿no? Exacto. Ese expediente queda en suspenso, Sí. ¿sí? Queda en Claro, suspenso, o, como, exacto, para, bueno, o estar... les queda como Los expedientes antecedentes muchas también, veces ¿no? se archivan o se paralizan y en los casos de violencia a veces, digamos, necesitamos hacer una petición urgente. Si el expediente está archivado o paralizado, eso lleva a veces un par de semanas y es un tiempo precioso que se pierde si el expediente no está disponible. Así que sí, sí queda en suspenso. Bueno, No sé si Carmen pudo volver. Bueno, si no, seguimos con las filminas y en cuanto Carmen se reincorpore, ahí retomamos el comentario, el aporte de Carmen. Este es otro mecanismo que fue diseñado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. El Ministerio Público Fiscal es un órgano de apoyo del Poder Judicial. En realidad, el Ministerio Público Fiscal reúne a todos los fiscales de la Nación, que son quienes llevan adelante la acusación penal, pero además tiene otras funciones que tienen más que ver con algún tipo de acercamiento social a las víctimas y brindarles herramientas de acceso a la justicia. En este sentido se diseñó este programa que se llama Atajo, ¿sí? Y tiene además
atajo una especificidad o está, este atajo Protegen está dirigido justamente a las mujeres en situación de violencia, mujeres vulnerables en situación de violencia. Entonces, un poco acá les resumo qué es este atajo. Es una herramienta que permite que las mujeres que viven en barrios populares y se encuentran atravesando situaciones de violencia tengan cerca de sus domicilios un ámbito en el cual puedan ir a denunciar los casos de violencia. ¿Cuál es la ventaja de Atajo? Que trabaja en coordinación con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, la que vimos recién. Entonces, esto permite que la mujer en un plazo de 24 horas puede obtener las medidas de protección que habíamos mencionado hace un ratito, ¿sí? Que un juzgado civil o un juzgado penal, si es el juzgado civil o penal, bueno, cualquiera que le otorgue las medidas de protección, que investigue si se ha cometido un delito, que la persona, la mujer, pueda acceder a un patrocinio jurídico gratuito, ¿sí? Es bastante, digamos, no sé si las conocen las oficinas de Atajo, pero están en muchos barrios. Yo acá les puse, bueno, acá en Ciudad Autónoma tenemos en Constitución, en 11, en la 1114, la Villa 15, Villa 20, la 2124, la 31. Hay algunos puestos itinerantes también móviles. En el conurbano tenemos Doc Sud, San Martín, Moreno, La Plata, algunos otros puestos móviles, Quilmes, Moreno. Y en algunas provincias, acá tenemos Córdoba, más que importante, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Bariloche, ¿sí? Ténganlo en cuenta, Atajo, porque es un mecanismo que acerca mucho. Al estar justamente en lugares en los cuales las personas residen, entonces por ahí la mujer va a buscar a los nenes al colegio y puede pasar por un atajo si sabe dónde se encuentra. Entonces ya es parte como de su rutina, ya no se tiene que movilizar hasta el centro, venir hasta la OBD, sino que puede disponer de alguno de estos lugares un poco más cerca de su domicilio, y justamente cuando tenemos personas en situación o mujeres en situación de violencia, tener el mecanismo ahí a la mano, justamente me parece que ayuda bastante a prevenir o a darle la herramienta a la mujer para que pueda denunciar sin tener que movilizarse y que sea todo esto un expendio de dinero, de tiempo, etcétera, un dispendio, perdón. Después vamos a tener el patrocinio jurídico gratuito de la UBA. Este es el patrocinio que brinda la Facultad de Derecho de la UBA. Tiene a su cargo dos funciones este consultorio. Recibe las denuncias, evacúa las consultas y evalúa si es procedente o no brindar un patrocinio jurídico gratuito, un abogado gratuito. Si decide que sí, lleva adelante la asistencia, la defensa legal, la representación de los consultantes de los casos que resulten admitidos. Se encuentra en el Palacio de Tribunales, ¿sí? En Talcahuano 550, en el 8º piso. Ahí el consultorio toma casos de violencia contra las mujeres, toma casos laborales, digamos, toma muchos casos. La condición que se exige en este tipo de patrocinio es que la persona no cuente con medios para poder pagar un abogado. Entonces, bueno, les van a preguntar si son propietarios de un inmueble, cuáles son sus niveles de ingresos, tienen como esta limitación, ¿sí? Es solamente para casos de personas que no cuentan con recursos. Lo cual a veces uno dice, bueno, pero las mujeres que están sufriendo situaciones de violencia son las mujeres con recursos y sin recursos también, digamos, pero tengamos en cuenta que tiene esta limitación. Después vamos a tener, en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, esta unidad de orientación y denuncia. Ustedes ahí pueden acceder a algún tipo de orientación en relación a las situaciones de violencia, y brinda también patrocinio jurídico gratuito, brinda abogado gratuito. Lo primero que les aconsejamos es, bueno, que llamen, que pregunten, que se asesoren acerca de la situación, y ahí les van a realizar la derivación para que se contacte con ustedes un abogado de este servicio. Pero también, ténganlo en cuenta, brinda atención especializada para mujeres víctimas de violencia y para poder acceder a la justicia, que esto es a veces un poco de las cuestiones que más cuestan. Ahí tienen las áreas de práctica
acceso a derechos económicos y sociales, discriminación, pueblos originarios, derecho a incidencia colectiva, violencia de género, violencia en la familia, violencia doméstica, trata de personas, derecho migratorio y de refugiados, son un poco todos los temas que venimos trabajando en este taller, así que bueno, ténganlo en cuenta, ahí también tienen los datos de contacto, teléfonos y los correos para, para cualquier cosa poder contactarse. Bueno, hasta aquí esta presentación con herramientas de tipo judicial. Le metí un poquito de velocidad porque no quería que se nos fuera el tiempo sin que ustedes contaran ahí con estas herramientas. Pero no sé si les genera alguna duda, comentario, si las conocían y si les han parecido que alguna es un fiasco, también nos lo pueden comentar para también nosotros en nuestros propios lugares de trabajo de incidencia podamos también pedir modificaciones, ¿no? Para que funcionen Justo, mejor. Mariana, le Sí. diste al clavo, Mariana, querida, porque había unos comentarios ahí en nuestro chat. Me encanta porque se ha creado ahí como una dinámica muy buena. Hay una compañera que nos dice, y yo le dije, esperemos hasta el final para que ahora compartamos todas si alguna tiene una experiencia dentro de sus asociaciones o lugares en Sí. donde se encuentran en este momento haciendo acción. Hilary Álvarez nos había compartido que para ella Atajo está como en desacuerdo, por lo menos en mi barrio solo da asesoramiento y activa alguna red, no acompaña, así que ahí tenemos pues un ¿En dónde comentario está? y ella si lo puede ¿Dónde explicar. está su oficina? Sabina. Hola chicas. A ver, Ahí está. Atajo acá en San Martín, en el barrio de Loma Hermosa, ¿se me escucha o no? Para ahí otra más. Está silenciada. No, me silenció porque había otra compañera que quería hablar, parece. Ahí está. Bueno, Si quieren, Sí, primero, soy yo, pero bueno, por lo menos acá en el quería barrio, hacer... en Libertador, en Loma Hermosa, hay dos oficinas de Atajo. Una la tenemos en una oficina que se llama Upiso y otra está en la Casa Cuñaguapa, que es en el lugar donde yo estaba trabajando. Ajá. Y a mí me parecía eso, a mí sinceramente me parecía, perdón la palabra, un peloteo de personas, porque venían personas a buscar ayuda. Por ahí la que más me quedó, por ejemplo, a mí fue una que tenía un conflicto con un vecino. El vecino se le quejaba de la pintura que ella ponía, que si ponía algo siempre la molestaba o le tiraba algo. Era del barrio, era de la zona y la mandan a otro lugar. Y yo quedé indignada, o sea, no hubo un acompañamiento que a mí me parecía que tenía que ver, porque tenemos también el acompañamiento al vecino, no sé, son abogados, estaban más informados, le dan la información como que si ella supiera. No sé, miren, por Claro. ejemplo, yo costuro, ¿no? Es como ustedes me piden trabajo a mí, y yo te diría, bueno, le pones la manga aquí, la espalda aquí y el cuello aquí, hacelo, y a mí me pareció mal, y me pasó en dos ocasiones, esa que justo cuando entro a la oficina de Atajo, que estaba en la casa donde yo trabajo, y escuchar esa situación. O sea, en algunos, tal vez asesora y acompaña, y yo me quedé mal, No, ni hablar. por lo menos acá. No, yo he derivado personas a Tajo, por lo menos acá en Cava, y han tenido buena respuesta. Por eso está incluido acá en el recursero, ¿sí? Pero sí, puede ser que tengan algún tipo de atención por supuesto. Sí, así como la tiene también el Poder Judicial. La idea es también presionar, ¿no? Desde la sociedad civil para que este tipo de dispositivos mejore y atienda las demandas de las mujeres en situación de violencia. Para situaciones de violencia yo he enviado y ya te digo, acá en Cava me ha funcionado, pero está bueno siempre esta retroalimentación que tiene el taller para conocer un poco más las deficiencias, ¿no? A veces y los obstáculos justamente a los que se enfrentan en otras localidades, por supuesto. Sí. Sí, es un montón, perdón, si me saqué un poco, es que tal vez No, me pero está con razón, más que justificado, por supuesto.
claro. Y después no, por ahí alguna acotación así extra, porque nosotros acompañamos a muchas chicas que hacen denuncias y todo esto, y por ahí, por lo menos de nuestras herramientas de nosotros está el no juzgarla, porque lo vimos en la primera clase, ¿no? En el círculo que vuelven y Ciclo, vuelven, sí, sí. y a veces ellas vuelven y se sienten mal y les decimos, bueno, puede pasar, hasta que vos te sientas segura y ¿qué? Y en todas se repite lo mismo, es lo económico, porque no se pueden ir. Así que, bueno, Sí, claro, solamente eso, ese chicas. es una limitante más que importante, porque eso le quita a veces seguridad a la mujer para poder independizarse y poder pensar su vida de una forma plena, independiente, ajena a todo ese círculo de violencia, ¿no? Pero eso es una de las limitantes más serias. Yo creo que ahí hay una falencia del Estado argentino en no brindar realmente los recursos para que la mujer en situación de violencia pueda tener una vida independiente, ¿sí? Que el Estado argentino, bueno, la saque, digamos, de ese lugar y la pueda asistir y contener y brindarle justamente las herramientas para una vida independiente. Hay ahí una deuda aún, sí. Hola, Sí, hola. sí, Sabina, se te escucha ¿Puedo perfecto. hacer una, una pequeña consulta, por favor? Se trata de un pariente que trabajó en una casa, en un local por 5 meses y tuvo que dejar el trabajo porque sufrió maltratos. Le cancelaron hasta donde pudo trabajar, pero después ella no hizo ninguna denuncia y no sé si corresponde que algún reclamo laboral. Sí, sí, Es sí, un por pariente supuesto. que yo Siempre, tengo y siempre que se pasó por esta haya situación. llevado a cabo una relación de tipo laboral, se hayan cumplido tareas, sí, sí, claro, se puede reclamar. Habría que ver bien las circunstancias, ¿no? Si estaba o no registrado, qué tipo de relación laboral En tenía para negro encuadrar mejor la cuestión, pero sí, sí, sí. trabajó en negro, por eso es que Sí, sí, no, no no importa, sé se si puede tendría realizar igual. chances, que requeriría testigos, ¿no? Esa, sí, sí. Se prueba en general con testigos el vínculo laboral cuando no está registrado. Ok. En su condición de, y también podría ser una denuncia en INADI o Sí, en cómo INADI, haría yo soy ella. trabajadora del INADI, claro, porque INADI tiene varios cursos de acción, digamos, bueno, nosotros tramitamos expedientes por discriminación que culminan con un dictamen en el cual el instituto, digamos, opina acerca si hay o no discriminación. Pasa que esto es un procedimiento administrativo que lleva tiempo, ¿sí? La otra vía de Y, acción que tenemos es la gestión. Se puede llevar adelante una gestión en la cual se van a comunicar desde el instituto con la empleadora para tratar de resolver. A mí me parece que en casos laborales, una vez que ya se produjo el despido, digamos, la vía que va es la vía judicial, porque no hay otra forma de obligar a la empleadora a que abone lo que debe, a que pague las multas por no tenerlo registrado, digamos, el único que puede obligarlo es un juez. Así es. entiendo. ¿Sí? O más Ok, allá después gracias. sí, ustedes pueden hacer denuncias en otros organismos de tipo administrativo, que no son el Poder Judicial, pero lo que se logra es, bueno, sí, una opinión, digamos, acerca de si fue o no discriminatorio, pero no mucho más que eso, y Eh, lo que es importante es que el empleador justamente cumpla con todas o se lo sancione, digamos, con el pago de la indemnización y con el pago de las multas por todos los incumplimientos que tuvo en ese vínculo pero laboral. obviamente cuando, entiendo, pero cuando esta pariente, digamos, alega estos maltratos, no tiene una y cómo llega a dirimir, a gestionar el tema y nadie, digamos. ¿Cómo podría llegar al ¿Cómo, instituto? ¿A INADI? no, cómo podría ella probar que padece maltratos cuando capaz no tiene una prueba de eso? Serían los dichos de la empleadora con la denunciante, ¿no? Sí, pero muchas veces, digamos, en el derecho laboral hay un principio que es el principio protectorio hacia el trabajador. eh, tiene varias manifestaciones. Una de ellas es que en caso de duda
se va a estar más para el lado del trabajador. Y esto implica muchas cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, pero que tienen que ver también con cómo se va a apreciar la prueba que se pueda llevar a ese expediente. Y muchas veces los indicios son una prueba Ah, ok. importante. Aunque no den cuenta, digamos, con certeza, un 100% de certeza de que se puede probar la situación, hay indicios que el juez puede tomar como indicativos de que se llevó adelante la relación laboral, que no estuvo registrada, ¿sí? Son particularidades que muchas veces ayudan justamente a que la parte más desprotegida, que es el trabajador, pueda tener esa protección del sistema judicial. Ah, ok, ok. Entonces desde ya le sugiero que se acerque al INADI y vaya al trabajo. Sí, sí, ¿Puede ser? que primero que trate de que consiga un abogado, después sí que vaya al INADI, pero sí para poder presentar la demanda judicial necesita realizarlo con abogado. Y al INADI también puede ir, sí, sí, claro. Ah, Siempre que sea, el tema del INADI también, que esto lo aclaro, que se haya llevado adelante el acto, en este caso sería el despido, por alguna situación que tenga que ver con alguna particularidad de la persona. Puede ser por su género, por su religión, por un estado de salud, por su edad, por su orientación sexual, por su identidad de género. Digamos, la conducta tiene que haber estado motivada en alguna de estas situaciones. entiendo, pero ella no padeció, digo, no. ¿Cómo, Sabina? Ay, no sé si se le fue el audio o... Justo se le fue el audio a la compañera en el Justo momento se le fue más el audio. culmine de la pregunta. Eh, Vamos a ver si retorna en unos segunditos. Claro, por eso a veces a veces no, tratamos de hacer esta distinción entre lo que es una herramienta de tipo administrativa y que es una herramienta de tipo judicial. Y lo más notorio en relación a poder distinguir estas herramientas es la capacidad que tiene un juez de obligar a determinada persona a actuar de determinada manera. Esto es, obligar al empleador a que pague la indemnización, aplicarle las multas y obligar a que digamos, hay otros organismos que son los administrativos, que son del Poder Ejecutivo Nacional, o provincial o municipal, de que no tienen muchas veces estas facultades, ¿no? De sancionar, de obligar a llevar adelante determinada conducta, cumplen otro tipo de funciones muchas veces que son, bueno, acompañar. Estos mecanismos que les contó Lisette el otro día, que tienen que ver con el programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, por ejemplo. Sí, hay casos de violencia, sí, hay una situación jurídica, obviamente, que hay que atender, pero no es función de ese programa acompañar obligar a la persona que está siendo violenta con una mujer a cesar con su conducta. No, tienen otro rol, están pensadas para otro tipo de situaciones. Yo, para obligar al agresor a que no siga agrediendo, tengo que ir a un juez. ¿Sí? Porque no tengo ningún organismo administrativo que pueda obligar a una persona a actuar de una u otra manera. Por lo menos no en estos temas. Después sí, obviamente los ejecutivos aplican multas de tránsito, por ejemplo. Son obligatorias, las tengo que pagar, pero digamos, no en estos temas. ¿Sí? Ahí tengo que ir siempre a un juez. Perdón, yo salí porque se me fue la batería. Yo no escuché todo el caso de la compañera que estaba hablando, pero tengo entendido que tiene algo por discriminación y otro por no tenerla como debido del empleador a ella. Lo quiere hacer porque no la estaba teniendo en esto mal llamado blanco, no lo estaba teniendo como empleada registrada. Fue así, ¿no? Sí, sí, el Eh, planteo fue porque no estaba registrada. Yo no terminé de entender la parte tal vez discriminatoria. No sé si no la escuché o, ajá, porque o no sé, hay una Liz, cosa si vos escuchaste acerca de la parte no, yo discriminatoria. entré cuando estaba hablando del INADI y también que le estabas marcando el hecho de que tiene que hacer la denuncia para que lo efectivice o lo reconozca todas las faltas que tiene con ella
por no tenerle, eh, ¿cómo es? Registrada. Exacto. Creo yo que lo primordial es directamente ir contra eso como primera parte. Y lo demás, si sufrió una discriminación, eso hay que tratar de realmente tomar esas herramientas que tenemos del INADI y que realmente el INADI trabaje a favor de las personas que son vulneradas, porque son las herramientas que no tenemos que dejar pasar. Y es la Exactamente, única sí, sí, forma de plantarnos ante esa exacto. agresión de discriminación. Disculpe. Porque si nosotros no hacemos valer eso, o muchas veces, bueno, ya está, ya pasó, siempre van a seguir discriminándonos. Cuando se hace efectivo esto de las reglas de juego, digamos, del respeto hacia el otro, ahí recién se va a acatar lo que es la no discriminación. Así es que es importante, primero de todo, hacer lo esencial, que es el hecho esto de hacer las denuncias por no tenerla registrado como debe y en condiciones, y lo de hacerlo del INADI también, Sí, creo yo. exacto, exacto, pero digamos, y otra cuestión, digamos, la motivación discriminatoria en un despido, ¿sí? Es un agravante. Ahí Sí, tiene, cuando un empleador despide a un trabajador por alguna de estas situaciones que yo les mencionaba, que puede ser, bueno, estado de salud, que es más que común, embarazo, ¿sí? El empleador se entera que está la mujer embarazada, la despide, ¿sí? Así de simple. Bueno, todas estas situaciones tienen un agravante en relación a la multa o la indemnización que se le va a aplicar al empleador. Eso, por un lado, lo fundamental sí es, digamos, ya lo que les digo, tratar de lograr que el empleador pague porque es lo que corresponde. Después sí, el INADI en este rol concientizador que tiene, que es justamente el rol más importante, porque ¿qué sucede? La discriminación es estructural en nuestras sociedades. La discriminación, digamos, tiene que ver con en lo que hace a las mujeres, la reproducción de estos estereotipos, de estigmatizaciones, de roles, tiene mucho que ver con esto y es estructural, es cultural. Entonces, claro. lo importante del rol del instituto tiene sí que ver con tratar de concientizar, ¿sí? Tratar de concientizar justamente a las personas que llevan adelante conductas discriminatorias acerca de lo dañino que es esto para la subjetividad de quien lo sufre, ¿sí? Una persona Claro, que sufre discriminación en todos los ámbitos en los que desarrolla sus actividades por su color de piel, vive una vida espantosa. Y sí, esto es algo que quien lleva adelante la conducta discriminatoria muchas veces no es consciente del daño que provoca, o sí, o a veces sí, pero digamos, o quien sufre porque es discriminado por su orientación sexual, bueno, por cualquiera de estas categorías que les mencionaba, ¿no? Son situaciones realmente muy dolorosas para la persona y que todos los días cuando sale a la calle tiene que enfrentarlas y superarlas y volver a su casa con toda esta carga encima, digamos, es realmente gravoso para la persona. Es muy doloroso de llevar adelante la vida de esta manera. Entonces, como es estructural, muchas veces es muy difícil de modificar, claro. ¿sí? Son Pero, conductas como que están enquistadas ahí en nuestras sociedades. Sí, sí. sí, pero ojalá que el INADI trabaje como corresponde, porque es la única forma de que realmente se cambie estas conductas. Porque Exacto. si esto se deja pasar, y bueno, es como un mal trago que lo pasa y termina enferma la persona y la sociedad no se cura. La sociedad Exactamente, sigue exactamente. pudriéndose. Termina pagando las consecuencias la persona discriminada y la sociedad Sí. sigue como si nada, exactamente. Sí, lo has dicho, pero Puedo, de manera magistral. puedo, Y lo que yo quería comentarle que estaban hablando puedo hace consultar, rato, por favor. ay, perdón, sí, sí, sí. Es un tema de discriminación donde interpersonal, digamos, yo consulté con un
nadie me dicen que ellos no tratan estos temas, que sí intervienen en temas de discriminación, o sea, más amplio, ¿no? No, y nadie no se mete en los temas personales, algo así lo entendí yo, porque personalmente sufrí un trato discriminatorio de una argentina hacia mí, que soy peruana, me discriminó por mi nacionalidad, me trató de lo peor a través del audio y mandé esos audios al INADI, son varios audios, donde me trata de peruana chorra, vividora, ¿por qué no te vas a tu país? Que todos los peruanos, todo lo peor que se le pueda tildar a un peruano, me lo dijo esta persona, que es la actual pareja de mi expareja, y yo llevé esto a INADI, pero en INADI me dieron una resolución donde ellos no pueden intervenir porque no tienen ese criterio de exigibilidad que sí tiene el Ministerio Público Fiscal. Y bueno, yo me quedé un poco intrigada porque me parece que a nadie le corresponde tratar el tema de discriminación. Sí, yo para Tendrían que darte una tener una opinión política sobre o para darte una opinión sobre un caso concreto que tramite en el instituto, debería conocer el caso, ¿sí? No, en abstracto como que no podría hacerlo. Sí, lo que te digo es que ese tipo de insultos que te han manifestado son claramente discriminatorios. ¿Sí? Lo que yo no puedo decirte es totalmente, las por eso lo llevé razones a por las, INADI. claro, qué pasó en ese expediente, como para que no hayas tenido una resolución acorde a tu pretensión. Eso, sin conocer el expediente, no sería serio de mi parte decírtelo. Pero sí, esos insultos, tal como los has planteado, son discriminatorios, sí, por supuesto, porque es utilizar la nacionalidad de una persona a modo de ofensa y asignarle determinadas características a la persona, por ejemplo, que sos chorra, justamente por tu nacionalidad. Y eso es discriminatorio, no cabe ninguna duda. Sí. Justamente por eso Sí, yo les decía, totalmente. Yo fui con esa esperanza me acerqué al INADI para que resuelva favorablemente, para que inste a esta persona por qué se expresa de esta manera, para que le den un taller, una charla de no discriminación, pero no pude lograr ese propósito con el que me acerqué a INADI. Me quedé indignada. Ay, La lamento, resolución fue lamento que mucho. INADI no Sí, por interviene en este eso asunto. yo no puedo hablar acerca de la atención concreta, digamos, porque no sería ético, pero sí puedo tomar el reclamo y bueno, y trasladarlo a mis superiores, por supuesto. Pero más allá de ¿Su esto, nombre? de decirles Usted trabaja. con plena convicción que ese tipo de conducta es discriminatoria. Después lo que pueda pasar dentro del expediente, si se puede probar, si no se puede probar, bueno, eso ya es otra cuestión, ¿sí? Es otro que tiene que ver con el trámite y bueno, y a veces con las posibilidades procesales que tiene la persona dentro de ese expediente, ¿sí? Disculpa, ¿usted trabaja allí? ¿Cuál es su nombre? Mariana. Mariana. Dale, yo estuve hablando con Doria, que trabaja ahí, y no sé quién más me atendió. Sí me atendieron allí. Tuve una ¿Fue en forma resolución en el que telefónica yo, o presencial? en forma mail, por mail envié Ah, por todos mail. los hechos y los audios, y también por mail tuve una esta donde me dice que en 3 días podía pedir una tema o un reclamo, pero ellos resolvieron por un no, digamos, no intromisión en el tema, que no era atinente y nadie intervenga en esta situación, que lo lleve el Ministerio Público Federal, algo así. Sí, está el tema de la discriminación, me hubiera gustado que Sí, lo claro, trate. siempre se puede El tema pedir, que, siempre que ustedes se encuentren con una decisión de un órgano administrativo, como es el instituto, que no esté de acuerdo con sus pretensiones, ustedes pueden pedir que se revise esa decisión, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta claro, para cualquier tipo de trámite que realicen, ¿sí? Si ustedes se encuentran con una decisión negativa que entiende que les afectan sus derechos, piden la revisión, que se revise esa decisión. sí, Esto tengo, para cualquier ámbito administrativo. sigo teniendo agresiones de parte de esta señora donde siempre se yendo de manera despectiva hacia mi nacionalidad. Dice esa peruana chorra y esas cosas, ¿viste? Entonces, y no sé si todavía puedo acercarme a Liliana Adi para remontar el tema que ellos dieron por archivado, ¿no? Sí, 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 ya le digo porque usted siempre puede pedir la revisión. Es su derecho, ¿sí? Que un superior No, la revise lo revisión, actuado por... me dieron
Sí, pero eso tiene plazo. Me dieron 3 días, desde que me respondieron, me dieron 3 días para pedir revisión. Yo no lo pedí Sí, porque, bueno, es con plazo. eh, Un poco también esto que mencionaba Lisette, ¿no? A veces lo lejano que está la reglamentación. ¿Sí? Bueno, nosotros nos regimos pero por la sí, ley de procedimiento con la realidad de las personas que van a realizar una denuncia. 3 días. si estás, Mariana, disculpa, Mariana, disculpa, en ese caso, digamos, en este tipo de denuncia que te comento, donde vos decís que el INADI sí podría intervenir, ¿hubiera intervenido en el caso de ser posible en el que en esta denuncia que yo presenté, INADI hubiera podido intervenir? ¿De qué forma? Por eso yo les comentaba que nosotros tenemos dos modos de intervención. Uno va a tener que ver con realizar algún tipo de gestión. Esto implica que una persona del instituto se va a comunicar con quien lleva adelante la conducta discriminatoria para tratar de tener un diálogo, arribar a algún tipo de acuerdo, un pedido de disculpas, un compromiso en no reiterar ese Perfecto. tipo de agresiones. Esa es una vía de acción que es rápida, ¿sí? Pero se trata de que se resuelva de forma más o menos rápida. La segunda es justamente iniciar un procedimiento administrativo con todas las complejidades que tiene un procedimiento de ese tipo, porque, bueno, ya le van a pedir seguramente testigos, los va a tener que aportar, se van a fijar fechas para audiencias testimoniales, todo eso lleva bastante tiempo para luego emitir un dictamen en el cual se indique si la conducta es o no es discriminatoria, que es un dictamen de opinión. Por eso yo les Claro, decía las entiendo. limitaciones que a veces Sí, tienen los organismos del Poder Ejecutivo. Es un dictamen en el que se opina, ¿fue discriminatorio o no fue discriminatorio? yo, claro, yo estaba pensando en el sentido de dar clases a esta persona, porque capaz desconoce lo que es la ley de no discriminación al extranjero o por cualquier tipo de motivo. No discriminación, capaz desconoce, no le enseñaron, no aprendió en la escuela, no tomó un curso. Yo estaba pensando que acercarle un taller, una charla, que venga a tomar clases y luego ella presta culpas a la persona que ofendió, obviamente, Exacto. y se Sí, no solo el comprometa a pedido de evitar disculpas, sino el o compromiso de no discriminar. seguir llevando adelante ese tipo de conductas. en este caso, Totalmente, como sí, ella sigue sí, siendo sí. agredida, ¿Cómo, Carmen? ¿Cómo? Ah, Carmen, ¿cómo dijiste? Sí, porque acá el comentario dice que es una herramienta, educar a las personas es importante. A veces no tomaron en cuenta un taller, una clase que otros sí, en otro ámbito se pudo haber dado a otras personas, pero quizá otras personas no tuvieron oportunidad de capacitarse en el tema de la no Sí, discriminación. puede ser eso, puede ser una ausencia de capacitación, pero yo insisto con esta idea de que la Sí, discriminación es cultural y es estructural. claro, Por eso cuesta tanto erradicarla y por eso, por más mensajes que se envíen y debemos acerca reconocerlo. de que discriminar está mal, sigue sucediendo digamos, en todos los ámbitos, al niño con discapacidad que O no sea, tiene una maestra integradora en su escuela, claro, en todos los pero ámbitos. claro, pero otra cosa, el taller tiene otro contenido, el por qué no discriminar, llamar a concientizar, a ser empáticos, y esas cosas son